martes, miércoles. Amigos y amigas, buenos días en expectativa. Son las 10 de la mañana en este día, miércoles 19 de abril del año 2023. Con nosotros el doctor Luis Muñoz Heredia, ex concejal, ex prefecto, ex diputado de Imbabura y también otros cargos profesionales. Doctor, buenos días, ¿cómo se encuentra? Bienvenido, ¿cómo está la salud? Por favor, buenos días. Muchas gracias, doctor Salazar. Es un honor estar aquí y poder conversar con usted. Gracias por aceptar la invitación. En otras oportunidades ya hemos conversado sobre su vida. Ahora vamos a hablar de lo que está pasando en el país. ¿Cómo le ve este pretendido posición de destituirlo, censurarlo al presidente Guillermo Lasso? Cuéntanos. Bueno, realmente es preocupante la situación en el país. Usted recordará que cuando ganó Guillermo Lasso, usted me hizo una entrevista. Sí, sí. Y yo dije hace 2 años ya que ojalá le dejen gobernar. No me equivoqué. No se equivocaba eso. Porque ese es el problema. Ya, de acuerdo al artículo 129 de la Constitución Política, claro, ellos se acogen al numeral 2, porque dice ahí concusión o peculado, cohecho, yeah, peculado o enriquecimiento ilícito, que es lo mismo. Entonces, de todos esos se quedan con lo de peculado. Ese es el argumento. Peculado significa beneficiarse de los recursos del Estado o beneficiar a terceros. Así es. El señor Lasso se quedaron con eso porque no tenía. El numeral 1 habla de otras cosas, el numeral 3 de torturas, crímenes, y el primero es atentar sobre la seguridad del Estado. Entonces, del artículo 129 escogen el numeral 2 y una fracción de él, que es el peculado o el enriquecimiento ilícito. Una vez que presentó el informe la Comisión de Fiscalización y sobre todo los que quieren enjuiciarle, eso pasó a la Corte Constitucional, que eso dice que dio luz verde, ¿no? Acuérdese que el primer informe fue negativo. Y claro, pero volvieron a reunirse. ¿Se da cuenta? Sí. Fue negativo de una doctora. Entonces, qué raro, porque agarraron y apelaron, hacen nueva votación y obtienen las 2/3 partes para enjuiciar al presidente. 6 votos. Ellos admiten que la Asamblea le siga juicio. Exacto. Así es. Eso mismo da dudas, ¿no? Y de ahí, de los 3 asambleístas, la doctora que presentó el informe y que le negaron, la doctora Corral, Corral, sí, hija del doctor Hugo Corral, que fue, y sé que ella también es un excelente abogado, porque compañera de mi hijo en la facultad, en la Católica. Ahí, ya. Y el Enrique Herrería, pues. Que fue asambleísta, ¿no? Enrique Herrería. El Enrique es primo hermano de Pedro Asad Herrería, que también es familia suyo. Pero obvio, por el lado de Herrería, ¿no? Claro, son parientes. Que falleció, Pedro. Enrique es un hombre muy correcto. Entonces, esa es una familia de origen ibarreño, pues, ibarreño puro, pero que los de Herrería son de los ibarreños auténticos. ¿De qué sector de Ibarra? ¿No? ¿De qué sector de Ibarra? De Caranqui. Caranqui, ya, Caranqui. Y ahí son los de Herrería. Ahora, ¿tiene o no razón la Asamblea de acusarle de peculado al presidente Guillermo Lasso? Porque la vinculación con Danilo Carrera. Eso tendrían que presentar las pruebas para comprobar el peculado o el enriquecimiento ilícito. Si jurídicamente comprueban, tienen razón. Pero si es solo político. Bueno, ya se dijo que es un juicio político, que no es un juicio por eso, de tipo pero penal. En un juicio político tienes que tener una sustentación jurídica, pues. Si no, qué caos sería en el país si se violentaría la Constitución al azar de quien quiera. La norma fundamental en el país es y será la Constitución de la República. Ahora, obvio que si pasa ya la Asamblea, pues están en eso con descargo de pruebas, la Asamblea analiza la destitución. Necesitan 2/3 partes. 92 votos, ¿no? 92 votos para destituirle. Bien, ahora, el señor presidente tiene un arma poderosa,
La muerte cruzada. La muerte cruzada. Pero no se anima, el presidente Lazo dice Es que sé no qué le pasa. conviene, porque la muerte cruzada significa que tiene que irse él, Los dos a la casa, la asamblea y el presidente. la asamblea y el Ya. presidente, y hacer nuevas elecciones. Pero lo raro es que esas nuevas elecciones es solo para complementar el periodo. ¿Sí me entiende? 2 años. 2 años, absurdo, no. Debiera ser 4 años. Pero la Constitución dice para complementar el periodo, o sea, serían 2 años. Eso se hizo en Montecristi, ¿no? En el año 2008, con el gobierno de Rafael Correa, hicieron esta carta política que tiene usted en sus Claro, manos. esa Constitución hay un sesgo de presidencialismo, se llama, A fortalecer al para presidente, ¿no? fortalecer al gobierno. Al gobierno, ya. Porque mucha gente dice al Estado. Y es increíble, pero hay que saber diferenciar lo que es gobierno y lo que es Estado. Gobierno es el presidente de la República, sus ministros, vicepresidentes, etcétera, todo el ejecutivo. Estado, en cambio, es el sector privado también. Eso conforma el Estado, Todo privado y público. Por lo tanto, a veces hablan mal y dicen el Estado. Deben decir el gobierno. Ahora, doctor Muñoz, en el año 79, 84, usted fue diputado, ¿no? En esa época. ¿Cómo eran ahí los juicios políticos? ¿O cómo era este esquema? ¿Y se acuerda usted de Félix Cordero, que le Sí, dio juicio? era más o menos similar, igual. Pero no había la Corte Sí, Constitucional. Ya. iba a la corte y todo eso. Ahí hubo el juicio político al Carlos Feró, al ministro del gobierno, ministro del Carlos gobierno, Carlos Blum. por el tema de las muñecas de trapo, ¿no? Claro. Y ahí figuró Y ahí Félix murió mi buen amigo Córdoba, Manuel Córdoba que dio un Galarza. ataque, un infarto. Claro, Ujú. el momento en que pasó. Se pensó que era un infarto, pero luego que le llevamos al hospital militar, le encontramos hacer la punción lumbar, el Wellington Sandoval, el sobrino de él, que era un aneurisma, no infarto. Ahí en el cerebro. Y ayer. Pero en ese tiempo, doctor, recuérdenos, ¿tenía que alguien aprobar el juicio político para que la Asamblea siga un juicio o nunca se planteó un juicio a un presidente de la República? Ya, No, ya, que yo recuerde en mi época al presidente de la República, no. nunca. Lo que pasa es que usted estaba muy joven ahí, Sí, sí, periodista muchacho. joven, pero estaba en el Parlamento, usted cubriendo. Lo que pasa es que se acuerda que el presidente Jaime Roldós nos amenazó. Ah, sí. La Claro. historia dice así. Nos amenazó. ¿Con qué? la muerte cruzada, pues. Ah, ya había en Claro. la carta política. Nos la muerte. amenazó con eso. Pero luego retiró eso y pudimos continuar las funciones. Un congreso extraordinario. No lo digo yo, lo dicen los analistas políticos y los politólogos, no solo nacionales, sino de fuera del país, que fue el mejor congreso que ha tenido el país. Por las figuras que tenía, ¿no? Por Ahí las estaban, figuras. Rodrigo Borja, me parece, también estaba. Julio Arosemena, Rodrigo Borja, Otto Arosemena Gómez, Julio César Trujillo, Jacinto Velázquez, Jaime Hurtado. Jaime Hurtado, León Febres Cordero, Julio César Trujillo, bueno, una cantidad. Y de Imbabura, usted, Jovencitos, Marco Proaño nosotros. Maya, Proaño Maya, Luis Mejía, ¿no? Luis Mejía y yo. Y unos 3 o 4 jóvenes de otras provincias. Para nosotros los jóvenes fue duro abrirnos paso ante la prensa y la televisión, pero lo logramos. Sí, sí les paraban bola la Pero televisión, claro, sí les salía entrevistaban, ¿no? frecuentemente en televisión, pues, Claro. obvio, porque Hoy ya no ocurre eso. no debo olvidar jamás la ayuda de Óscar Haralbán, Ya. que era del Canal 2, de Eduardo Durán, Cusín, es otro, de Gonzalo Rosero, el de Otavalo. Ah, el Chalo Rosero. Bueno, yo tengo mucha gratitud con los periodistas. Y de la prensa escrita, muchísimos. Ujú. Entonces logré tener una imagen pública a nivel nacional. El presidente de la República, Guillermo Lasso, puede hasta el último minuto declarar la muerte cruzada para que no le destituyan, porque si ya le destituyen ya será muy tarde. No, pues. Tendría que ser antes, ¿no? Ya. Es una muy buena pregunta, Jaime. Tienes que hacerlo antes, obvio. Porque si ya dicen la mayoría Si ya lo le destituyó, destituye, ya. ya no tiene nada que hacer. Ahora, dicen los asambleístas que no hay causales para una muerte cruzada, es decir, que no se justifica No. que declare el presidente
la disolución de la Asamblea. No, pero el que una muestra Son tres causales, ¿no? o sea, hay justificación. El momento en que hay un caos de institucionalidad democrática, Crisis políticas y él demás. puede, Ya. puede hacerlo perfectamente. Pero eso significa que se va el presidente y se van todos los asambleístas a la casa. Y hay nuevas elecciones, como les dije antes, pero solo para complementar el periodo de 2 años. Así está la condición. Es decir, se queda el presidente, como presidente Alfredo Borrero, asume la vicepresidencia el presidente de la Asamblea, así es, ¿no? Claro, así Virgilio es. Sequicela, y se convoca a elecciones de nuevos asambleístas y presidente. Así es. Pero Ya. lógicamente, una vez que se elijan los nuevos asambleístas, el presidente de la asamblea también tiene que irse afuera, pues. No, obvio. Ahí, ya. Entonces no queda él como vicepresidente. Ya no como vicepresidente, porque lo único en sucesión es el vicepresidente. Entonces, ¿a quién tendría que nombrar? Ahí tendría que nombrar a alguien. Claro. La- Entonces tiene que nombrar. Pero, bueno, ojalá las cosas se solucionen por el bien del país, Ya. porque hay muchas amenazas de terrorismo, de caos, de querer cambiar la política económica y fundamentalmente el objetivo de acabar con la dolarización. Perdóneme, eso sería, Fatal, ¿no? el país se va, como se dice, A la al deriva, diablo. ¿no? A la Porque deriva. es fácil darse cuenta, doctor Salazar, cómo la gente adquiere carros, viviendas, todo. ¿Gracias a qué? A que da estabilidad la dolarización. Entonces estuvo bien lo que Claro, tomó la decisión. Lo que hizo Yamil Maguad. Maguad. Yo siempre fui partidario de eso. Aún dentro del partido discutía con el doctor Borja eso. Defendiendo a la dolarización y ellos tenían otra postura. Ujú. Siempre fui. ¿Sabe por qué? Por lo que viajaba constantemente a congresos médicos o políticos y me daba cuenta que nuestra moneda no servía para No nada. valía perdóneme. nada, claro. Un jugo de naranja en Atenas, cuando fui a un congreso internacional de pediatría, pero un auténtico de naranja. No como lo No. de anilina, ¿no? No había. Encontré a un latinoamericano, un argentino, que es 6 euros. Pucha, para mí eran 200 y pico de miles de sucres. Sucre, ¿no? ¿Se da cuenta? Entonces, no fíjese, pues. Correa quiso, perdón, el señor presidente, expresidente Correa, quiso acabar con la dolarización. Hizo una encuesta y el 90 y pico % del pueblo respaldó, porque la gente en los mercados también, todo es dólares, hasta ellos se beneficiaron. Claro. Y con esto se evitaría este tema del contrabando, ¿no? Lo que se vaya a Colombia, los combustibles, No, hay la muchas gasolina, ventajas, ¿no? sobre todo la Las ventajas, estabilización. ¿no? Estabilidad económica, ¿no? Jaime, Ya. porque mire, el primer carro que yo saqué, el coche, aunque no lo creen, el Banco de Pichincha, el gerente era el Eduardo Grijalva Salvador. Aquí en ¿Sabe Ibarra, cuánto era el interés? El Es el doble. 160%. Se compra en $10,000, vale ese carro en 20,000. 160%. Más era. que 100%. Por eso teníamos muy poca gente carros, pues. En ese tiempo, claro. Claro, yo hice ese esfuerzo porque era soltero, médico y necesitaba... Después de casado ya no se pude, porque ya tiene si hubiera estado casado no hubiera podido. Claro. Y compré un carro de segunda nomás, pero no era bueno, a un judío. Pero eso lo estoy poniendo como ejemplo. Y mire, usted va a Colombia, ¿cuánto le rinde el dólar? 4,000, 4,500 pesos. Por el Ahora, sistema cambiario. En ¿no? ese caso se acaba la dolarización. Yo me iría a vivir a Colombia, pues, con los riesgos, desde luego, que hay de la inseguridad en ese país. No, pero su esposa es de Colombia. Claro, Entonces, pero se pucha, sentiría. allá, No, está más riesgoso estar en Ecuador que en Colombia. pero lógico, El presidente Petro dijo que en Ecuador hay mucha violencia, cuando antes decíamos al revés, que en pucha, Colombia. allá estaría en un círculo económico alto con los dólares. Este es un diálogo con el doctor Luis Muñoz Herrería, ex diputado de Imbabura. ¿Cómo le ve este tema de la violencia, de la inseguridad que hay en el país? Cada día vemos noticias de sicariatos, de muertes en las cárceles, de robos en las calles. ¿Cómo le ve esta situación? Muy grave. Usted que vive en Quito, claro. Desgraciadamente, como yo he dicho, yo quiero mucho a Colombia, pero eso vino desde Colombia. ¿Quién permitió eso?
Eso fue El gobierno. Correa. de Sí, la- perdón, el señor expresidente Correa. Sí, hay que ser muy educado, Claro. sí. Entonces vino narcotráfico, tantas cosas. El crimen de Jaime Hurtado, acuérdense, pues. Hasta Fue la ahora- magia mexicana. allá, un cartel. Un cartel A lo mexicano. mejor él estaba investigando Claro. algo y ahí le vieron. Y Le dieron desgraciadamente, balazos. un médico cardiólogo Ujú. especializado en México había sido el jefe de la banda. Ya. Manavita, el que le mandó a matar a Jaime. Ujú. Entonces, es difícil la situación en nuestro país. Dios quiera que haya una estabilidad democrática, porque yo siempre he sido partidario de la democracia. Es la forma de gobernar con sus defectos más adecuada en el mundo. Pero mucha gente está pidiendo dictadura militar, ¿verdad? Volver a los años 70, ¿no? Cuando había dictadura Sí, militar. señor. Pero la dictadura militar, la gente no ha pasado por eso. Yo sí. ¿Qué pasó? Estuve preso, pues. Ah, no he sabido. No me contó en la anterior En la entrevista. conferencia anterior, cuando era estudiante, me metieron al penal García Ahí Moreno ella, por haber hecho contra el por ser gobierno. dirigente estudiantil. Ah, usted era de la Claro. FEUE. Entonces, no, yo no. Y eso que mi hijo ahorita es militar, Claro. coronel, va a ser coronel ya. Pero una dictadura, no. Lo que pasa Prefiero la democracia. Lo que pasa es que ante tanta inseguridad el gobierno ha hecho estado de excepción. Ahora dice que se puede portar armas, tenencia de armas, pero claro, con ciertos requisitos. ¿Cómo le ve esta decisión de que Bueno, la pero eso población pueda tiene que armarse? estar... Siempre ha habido la regularización para tener armas. Siempre ha habido, ¿no? Tienen No, que no tener, hay ninguna novedad. sacar el permiso respectivo para poder... Le hacen un examen Visual, psicológico, psicológico, si es psiquiátrico, violento o no. si puede Ya. o no puede tener armas. No, no es fácil, ¿no? No es fácil. Pero Yo siempre ha habido. yo Ya. siempre manejé armas, ¿no? Pero claro, saqué permisos, ¿no? Además porque en la época nuestra, no sé si te hizo obligatorio la instrucción militar. No me llevaron porque era zurdo, ¿no? Claro. Entonces nos Usted sí enseñaron hizo, ¿no? Ya. a manejar armas. Usted sí hizo el servicio militar. Claro. Y luego, como para salir de subtenientes de reserva, que en vacaciones había que hacer durante 2 años, 3 meses. Ujú. Entonces sí nos enseñaron eso. Pero yo creo que hacer una proliferación de armas, iríamos como en los Estados Unidos. Ahí, Como ahí se compra, usted va a una tienda y compra nomás un arma. Por eso hay tanto crimen, tanta violencia. ahí, porque puede Barack ser. Obama quiso frenar eso. Pero los poderosos intereses de los que fabrican armas se opusieron. Biden trata de hacer lo mismo. Entonces, eso de las armas tiene que ser con rigurosidad para la tenencia. No cualquiera puede manejar. Ahora los ciudadanos, para un poco precautelar la vida, se están armando porque ante el crimen organizado, ante los delincuentes que llegan con armas, ¿qué hacemos? ¿Cómo nos defendemos? Claro, hay el derecho, pero siempre y cuando cumpla con los requisitos. Claro. Tiene que, si quiere armarse puede, pero cumpliendo con los requisitos. Ya. Porque también es un abuso, porque se puede disparar nomás a quien quiere y ya. Listo, defensa personal. Y ahí es el tema complicado porque ¿cómo demuestra usted que es defensa personal? Tendría que tener testigos y tendría que ir un abogado. Se va de largo el tema. Entonces, Aquí había algunos casos señalados. ¿así? Que ¿De fueron defensa presos, personal? Aquí, ¿Ya? argumentando defensa personal. Pero, no sé, siempre hay que tratar de vivir en paz. Claro que los ciudadanos ante el inminente riesgo de muerte es una defensa natural, pues. Lógico. Pero si es que no demuestra eso, va preso el que se quiere defender. Claro, Porque ahora las leyes protegen más a los que delinquen. Sí, pero yo creo que el ciudadano tendría ahí sí derecho a disparar. Si a usted le están apuntando con una pistola y usted tiene la pistola, dispara, pues. Pero sabiendo disparar, porque le va a disparar Eso sí. a la pierna, ¿no? Claro, pero es una reacción natural. Nadie propugna la muerte, el crimen. Con mayor razón un médico como yo, que defiendo la vida. La doctrina es... Soy enemigo, Ya. inclusive de que la justicia por la propia mano,
que matan, les incineran. No, tampoco, pues. Entonces, todo tiene que estar dentro de un cauce democrático. En definitiva, doctor Jaime Salazar, soy un hombre que amo la democracia, la convivencia democrática y la justicia social con libertad. ¿Sigue usted afiliado al Partido Izquierda Democrática o ya no? ¿Qué pasó? Izquierda Democrática, he sido afiliado al único partido. La gente no entiende lo que es Izquierda Democrática, porque desgraciadamente se metieron por intereses personales, dañaron todo, no entienden la sociología, la ideología socialdemócrata, porque ya hemos conversado con usted. Sí, sí. Si hay una enfermedad grave, usted va aquí a un hospital de lujo, de buena tecnología, al de los Valles o al Metropolitano, ¿cuánto le cuesta esto? Le cuesta la cabeza. Un ojo de la cara más un ojo de la cara. Ya. Eso no entiende la gente. En los países socialdemócratas, Jaime, eso es gratuito. Hospitales de alto nivel, hasta para el más humilde ciudadano. Además, no hay tanta injusticia social, no hay tanta como aquí. Claro. O sea, casi hay una igualdad socioeconómica. Tienen derecho a la educación. Bueno, sería largo. Es un paraíso entonces en otros países, ¿no? No me refiero a paraísos fiscales, sino hay buena atención en salud, buena atención en educación. Exactamente. Si yo me afilié a la Izquierda Democrática es por la socialdemocracia. En el 79, Sí. 78, ¿no? 78, yo fui de los primeros. Y sigo siendo, a pesar de que estoy alejado de la política, pero yo no puedo cambiarme jamás de ideología. ¿Por qué llegamos a esta situación de inestabilidad política, de inseguridad jurídica también, de inseguridad de los ciudadanos? ¿Por qué estamos en esto? Porque es un reflejo de la sociedad, de los gobernantes y gobernados, que no demuestran principios de honestidad, de lealtad. Si el gobernante roba, pues yo también robo. Es el mal ejemplo que no, pues, ya. Si el gobernante mata, yo también mato. No puede ser, eso es un caos. Siempre defenderé, como usted me ha escuchado, gracias a Dios en las entrevistas que me ha hecho, la paz y la convivencia. Acuérdese que me llamó una ex partidaria de la idea y me dijo que si yo me había cambiado de camiseta, porque yo decía que hay que velar por la Nacional Democrática. Y ella me decía que yo ya estaba con Guillermo Lazo. ¿Se acuerda? Claro. No, pues no es así. No, vea, al menos en esta edad que estoy, uno tiene que ver el bien del país. Casi 80 años, ¿no? O ya Claro. 80. No tanto. No tanto, porque me sube 60, tanto. hermano, ¿qué pasa? Entonces, uno ve por el bien del país Ya. y no por su propio ser, por el interés de las familias. Claro. Porque cambia esta sociedad. No se alarma al ver ahora en Ibarra tanto mendigo. ¿Cuándo Ibarra era así, pues? No era. Nunca, pues. Entonces, a mí sí me duele durísimo, porque siempre he sentido en carne propia lo que otros sienten, ¿no? Eso se llama empatía. De ver los trabajadores ahí esperando que les contraten en la Plaza del Águila. Escribí un artículo en el periódico de la Casa de la Cultura sobre este aspecto. Ya la gente eso ve como común. Les importa un bledo. Ya. Sí, se ha perdido eso. Entonces, tantas desigualdades sociales que hay y económicas. Alguna vez, bueno, así ya no viva, ha de imperar la socialdemocracia. Claro. Pero el presidente Lazo debe renunciar, debe esperar el juicio político, a ver qué deciden los asambleístas. El gobierno debe pactar. Dicen otros que es el tema del hombre del maletín. Bueno, es normal ver, las claro. negociaciones en Sí, política ¿no? cuando son honestas, pero... Ya, cargos, ministerios tal vez. Bueno, no, pues es que eso ya es, eso sí, Es normal, ya convivir. es cohecho, políticamente. concusión y todo eso. Tiene que, un pacto, pero de la democracia. Como de el pacto de la Moncloa, ¿no? El pacto Mordoré. Mordoré, Eso. entre tíos Y ahí, sirios y troyanos, Velasco ¿no? Peña, no, y aquí también, Velasco Peña, ¿no? Siendo anti-velasquista, fue donde Velasco. Claro. El Hugo Larrea Benalcázar, el doctor, Sí, que ya murió, ya. enemigo de Velasco, fue ministro de gobierno. Claro. Hubo ese pacto de gobernabilidad. Entonces, ya debemos despojarnos de esas cosas, de odios políticos, en fin, pensar en el país. Y aquí en el caso de nuestra ciudad provincia, pensar en los intereses provinciales
y de nuestra querida ciudad. ¿Cómo le ha visto? ¿Cómo le ve a Ibarra? ¿Cómo le ve a esta ciudad que le vio nacer? Bueno, ha mejorado bastante, ¿no? Sé que hay muchas cosas por hacer. No hay que criticar por criticar. Sino ser positivo. Hay que ver lo Ya. positivo, todos han hecho algo. Porque aquí dice, ese no hizo nada. Y no es así. Si no, Ibarra no estuviera como está, pues, no, evidente. Ha habido. Igualmente en la provincia, ¿cómo le ve a la provincia? Usted fue prefecto de Imbabura. Bueno, bastante bien, pero ahí sí tengo mis dudas porque se podía haber hecho más. En la provincia se podía haber hecho más. Recuerde que yo goberné en base a acuerdos con gobiernos extranjeros. Ahí tenía inversiones. Claro, ya, me daban aportes. fondos no reembolsables. Ajá. Por eso hice una gran labor. Porque si usted espera solo del gobierno, los organismos seccionales al menos del provincial casi no tiene recursos. Y cuando usted era prefecto, la prefectura funcionaba acá en Maldonado, ¿no? Sí, en Maldonado. Hoy está abandonado ese edificio. ¿Qué hacemos con ese edificio? Ese edificio tienen, creo, los... ¿Quién es el dueño? ¿Cómo? Porque está cerrado eso. No, pero los señores trabajadores del consejo. Del comité de empresa o de los sindicatos son los dueños de eso. Ellos utilizan eso. Bueno, espero que Dios mediante nos ilumine, que el país salga bien, que la provincia, la ciudad, tengan un futuro digno, que mejoren todos los niveles de injusticia social, de pobreza, de enfermedades, de desigualdades horrorosas, de prejuicios raciales, que eso es una estupidez humana. Eso. Y en fin, todo eso hay que... Con educación se consigue eso. Muy bien. Doctor, gracias por aceptar esta invitación. Gracias a Esperemos ustedes, seguir doctor contando Salazar. con su presencia. Vamos a pedirle que nos suscriba un autógrafo a nuestro libro de registros de, no sé si ya lo hizo antes, pero bueno, vamos a reiterarlo. Otra firma. Otra firma de visitas a expectativa. Esta entrevista que se ha desarrollado desde las instalaciones de Radio Ritmo FM. Amigos y amigas, a las 11 ya mismo estaremos con una entrevista con el exalcalde de Ibarra, Marco Almeida Vinosa. Así que no se lo pierdan. Buen día.